Muy buenos días a Buenos días. todos. Adelante, Andrés, por favor. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al evento sobre transición energética. Adelante, Carlos Miguel. Eh, Igualmente, a todos buenos días. Bienvenidos a este evento sobre transición energética que hemos organizado en PwC para beneficio de todos ustedes. Quiero comenzar por agradecerles su interés. Veo eh, personas conectadas en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Houston, muy agradecidos por el interés que han demostrado en escucharnos hoy en relación con este importante tema. La transición energética, pues, no merece ningún discurso justificatorio. Creo que cada vez somos más conscientes de su realidad, de la necesidad de prepararse para adaptarse a lo que está ocurriendo en el mundo. Colombia, naturalmente, es uno de los países más interesados en ello. Y pues algunos de ustedes recordarán que en el primer semestre de este año tuvimos un evento virtual con el señor ministro de Hacienda, Diego Mesa, en el que en parte dialogamos sobre esa agenda de transición energética que Colombia tiene y en la que ha sido uno de los países más avanzados, al menos en la región, en los pasos que está dando. Pero también hablábamos de un proyecto de ley. En ese momento era un proyecto que a la postre fue aprobado por el Congreso de la República, fue sancionado por el presidente y es la Ley 2099 de Transición Energética, un cuerpo normativo de la mayor importancia. No solamente tiene que ver con beneficios tributarios, sino también con toda una verdadera política en relación con la transición energética, importantes novedades en el tema de hidrógeno, geotermia y muchas más. Por eso hemos sentido que este es el momento para comenzar a tratar el tema, a debatirlo, y naturalmente que eso lo haremos de la mano de sus expertos, que a continuación voy a presentar en el día de hoy. Pues vamos a estar en la primera parte de la sesión, contando con la participación de Carolina Agudelo y Natalia Gama, gerente y consultora senior de nuestra área de sostenibilidad y cambio climático, voces muy autorizadas para poder hablar con propiedad de este importante tema desde el punto de política y actualidad de lo que está ocurriendo. Y luego Isabela Abello, abogada del área de asesoría fiscal, gerente, nos va a acompañar con el apoyo de Martín Arango en lo que tiene que ver con la presentación del estado del arte actual de los beneficios tributarios. Porque recordemos que uno de los instrumentos de política de transición energética son los impuestos. Eh, y desde hace ya varios años, desde esa aquella recordada ley que sigue vigente, naturalmente, la ley 1715, Colombia ha venido dando pasos para agregar beneficios e incentivos que promuevan la masificación de que supongan la reducción de nuestras emisiones y, digamos, la transformación de nuestra sociedad y nuestro país en el sentido de operar de una manera más limpia, que es un objetivo del que ahora hablaremos. Entonces, de la mano de Isabela en la segunda parte, Carolina y Natalia en la primera, vamos a ir avanzando. Esta sesión está siendo grabada para beneficio de todos y desde luego les quiero a todos recordar, el año pasado PwC eh, preparó un documento de liderazgo de pensamiento que le pido a Andrés mostrarnos en la carátula. Este documento es de interés para todos ustedes. Está publicado en nuestro sitio de internet y fue preparado con el apoyo de profesionales PwC de toda la región. Ahí encontrarán un resumen de los beneficios fiscales en relación con renovables a noviembre del año 2020. Esta tabla, al final del documento, pues trata de resumir los diferentes beneficios y incentivos fiscales que existen. Estamos en este momento inmersos en su actualización. Eh, Aspiramos a tener la versión 2.0, si se quiere, a finales del mes de septiembre, en el que agregaremos no solamente renovables, sino también eficiencia energética para conocer, informarnos, aprender y poder tener claro lo que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en los demás países que están dando pasos en relación con ese tema. De manera que les invito a estar muy pendientes,
lo oficializaremos a través de nuestros canales de información oportunamente para que lo puedan leer, bajar y aprovechar en el ejercicio de sus cargos o el desarrollo de sus negocios. Bueno, vamos a la agenda para comenzar oficialmente. Aquí tenemos 5 puntos. Los 3 primeros tienen que ver con lo que mencionábamos antes, una visión de política en relación con el estado del arte actual de Colombia, en el tema que nos trata, que nos convoca hoy. Naturalmente, vamos a hacer un recorrido muy informativo, pero riguroso de los proyectos de energías no convencionales, en donde lo sintamos apropiado, vamos a darles un input basado en proyectos que ya tenemos la oportunidad de apoyar o que ya hemos apoyado y que hemos visto cómo se desarrollan en la práctica y todo lo que tiene que ver con estructuración. Posteriormente, la ley de la que hablaba, la ley 2099, que naturalmente merece una mirada también profunda y desde luego todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, tanto en imposición directa como indirecta, y las novedades que justamente la ley 2099 trajo, porque eso es muy reciente. Por último, el tema de reactivación económica. Este evento es para todos ustedes. Por favor, no tengan dudas en plantear preguntas a través del chat. Tenemos eh, programado un espacio al final de la presentación para responder las preguntas. Vamos a ir más o menos hasta las 10:30 y nuestra aspiración es terminar a tiempo como corresponde. Así que a todos, de nuevo, muchas gracias por su interés, bienvenidos y pues vamos a darle paso a la presentación. Carolina, te paso el micrófono. Adelante, por favor. Gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por participar en este evento. Como decía Carlos, vamos a dar un recorrido, a tocar unos temas claves en el mercado eléctrico colombiano, cómo nos alineamos y cómo toda la legislación se alinea con las metas nacionalmente con respecto a las metas de mitigación. Entonces, algo que creo que es importante resaltar y que yo creo que seguramente todas las personas aquí del público tienen conocimiento es la capacidad instalada total de la matriz eléctrica colombiana, que es de alrededor de 18 gigavatios. Como todos lo sabemos, tenemos una matriz eléctrica que está fundamentada en energía hidroeléctrica, que es alrededor de 69,3% y está alrededor de producción con gas de 15,4%, de carbón 13,9% y bagazo alrededor de 1,1%. También, como saben, en los últimos años se han venido instalando plantas solares. Sin embargo, pues este porcentaje sigue siendo inferior al 0,1%. Entonces, a pesar de que la matriz eléctrica colombiana está basada en hidroeléctrica, que es considerada una fuente de electricidad renovable, es muy importante diversificar esta matriz y pues he aquí todos los esfuerzos que se vienen haciendo a nivel de política para aumentar el número de proyectos o el número de portafolio de proyectos que se tienen. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, en este momento, al día de hoy, según la unidad de planeación minero-energética, hay 1.540 número de proyectos totales registrados. De esos registrados, 310 están vigentes y de esos 310 tenemos hidroeléctricos 67, eólicos 25, solares 210, térmicos 6 y de biomasa 2 proyectos. Entonces, digamos que como podemos observar, tenemos un número de proyectos significativo y la idea es seguir aumentando este número de proyectos para que podamos seguir adelante con las metas que tenemos de mitigación que más adelante les contaremos. Entonces, Andrés, si me colaboras con la próxima slide. Entonces, un instrumento que fue creado para incentivar estos proyectos fueron las subastas. Entonces, aquí un recorrido breve de las subastas. Estas subastas fueron diseñadas para complementar los mecanismos de carbón eléctrico del país y, por supuesto, para atraer el desarrollo de energías renovables. Como ustedes saben, las energías renovables o como todos los proyectos de infraestructura
sus modelos financieros van alrededor de 25 o 30 años. Obviamente esto depende de la vida útil de la tecnología y es muy importante tener esta venta de la energía como tal asegurada para que estos proyectos puedan llegar al cierre financiero. Entonces, digamos que este mecanismo lo que ha ayudado fue a incentivar, como ustedes de pronto lo han escuchado y saben, han habido dos subastas, una que fue en febrero del 2019. En esta no se adjudicó ningún contrato, sin embargo, sirvió como experiencia y llevó a acelerar también las conversaciones de una segunda subasta que se dio en octubre del 2019. En esta subasta fue exitosa y dio lugar a la adjudicación de 8 proyectos renovables con una capacidad instalada de 1.298 megavatios. Entre ellos estaban eólicos, solares y estos proyectos localizados en las regiones de La Guajira, el Valle del Cauca y el Tolima. Y posteriormente estamos hablando de una tercera subasta que estaría pasando entre los meses de agosto y diciembre del presente año, donde se podrá tener pues mayor capacidad instalada de estos proyectos de energías renovables. En este momento se están aceptando proyectos con una capacidad igual o superior de 5 megavatios y que como mínimo cuenten con fase 2 con estudios de factibilidad para que puedan llegar a participar y conexión a la red aprobada. Entonces, el próximo slide, Andrés. Gracias. Entonces, aquí le voy a dar la palabra a Natalia para que nos cuente cómo toda esta ley de transición energética nos va a ayudar a cumplir con las metas de mitigación que tenemos en este momento como país. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a hablar un poco de las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Estas se basan en los compromisos internacionales que tiene Colombia, específicamente el Acuerdo de París, que establece como una de las obligaciones de los países comunicar sus acciones climáticas a partir del 2020 y en este momento hasta el 2030. Las contribuciones determinadas a nivel nacional son esas acciones que van a adoptar cada país para hacerle frente al cambio climático en 3 diferentes ámbitos, por así decirlo. Está adaptación, mitigación y gobernabilidad, de la que vamos a hablar en un momento. El objetivo de las NDC entonces es poder hacer realidad o encarnar, como lo dice acá la presentación, los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. Es por eso que Colombia ha actualizado su NDC, eso se llevó a cabo el año pasado, para comunicar sus nuevas metas y sus nuevos objetivos para adaptación y mitigación al cambio climático en este periodo hasta el 2030. De acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero que se realiza a nivel nacional y que nos permite conocer qué actividades productivas son las que más emiten y qué tipo de gases de efecto invernadero emiten cada una de estas actividades productivas, se establece que el sector de AFOLU, agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, es el principal emisor de estos gases de efecto invernadero en el país, con el 55% de las emisiones. Luego seguido del sector de la energía, en el cual se incluye todo lo que tiene que ver con el transporte como un subsector de la energía, con el 35% de las emisiones. Y posteriormente el manejo de residuos con el 6% y otros procesos industriales y usos productivos con el 4%. Entonces, acá vemos claramente cuáles deben ser las prioridades de Colombia en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático se refiere, para que sean efectivas esas metas que se establecen de aquí al 2030. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les estaba contando, las metas de las contribuciones nacionalmente determinadas de Colombia en su última actualización se incorporan en 3 componentes, o se tienen en 3 componentes. El de adaptación, entonces debemos recordar que Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático, por esto la adaptación debe ser prioritaria
tanto en las políticas nacionales como en las acciones que cada sector realice. Y aquí entonces que se ha actualizado de 10 metas que teníamos en la NDC del 2015 a 30 metas en la última actualización en áreas de mayor prioridad, como es la protección del recurso híbrido, ecosistemas, la delimitación y protección del 100% de los páramos de Colombia, y también en sectores ya específicos a nivel sectorial e inclusive a nivel territorial se tienen metas y objetivos específicos para llegar a cumplir con nuestra ambición en cuanto a adaptación. En lo que tiene que ver con mitigación, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como país nos comprometimos a una reducción del 51% de las emisiones con respecto al escenario de referencia, que es el escenario de aquí al 2030 o del 2020 al 2030, sin ningún tipo de medida de mitigación. Es una ambición, es una meta bastante ambiciosa. Debemos evitar como máximo 169 millones de toneladas de CO2 equivalente hasta el 2030. Y lo que busca el gobierno es ser carbono neutral para el 2050, para mediados de ciclo. También definir un presupuesto de carbono a más tardar en el 2023. En cuanto, por ejemplo, al sector de la energía, vemos que tenemos metas específicas tanto en adaptación como en mitigación. Por ejemplo, en adaptación, todo lo que tiene que ver con la compartir información en cuanto a la adaptación, la infraestructura resiliente, y en mitigación en subsectores como les estaba contando el de transporte, pero también todo lo de minería y lo de explotación de hidrocarburos, tienen metas específicas para contribuir a la gran meta de mitigación a nivel nacional. La implementación lo que nos da es cómo se va a llevar a cabo estas metas, cómo vamos a cumplir nuestros objetivos. Entonces tenemos metas en construcción de capacidades, en educación y formación, en instrumentos económicos y en planificación. Esto es como el vehículo que nos va a permitir llegar a ese objetivo que nos establecimos como país de acuerdo a los compromisos que tenemos internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces voy a dejarlos con Caro para que les explique un poco sobre el ciclo de vida y la estructuración de proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable. Antes de continuar, quisiera decir lo siguiente, porque tú acabas de decir, Natalia, algo que me llamó la atención, y es el cumplimiento de la meta que el gobierno se ha trazado para el 2030, ¿sí? Y cómo eso impacta en algunas industrias. Hemos visto en los últimos meses en los sectores extractivos, tanto minería como petróleo, eh, un interés renovado sobre cómo comenzar a ser partícipes del proceso mediante la adopción de alguna de las numerosas o numerosos caminos para reducir emisiones. Y no solo pienso yo en el sentido de querer cooperar como miembros de la sociedad en lo que tiene que ver con los empresarios, sino también porque hay un concepto social que viene tomando mucha fuerza, que se llama ESG, ¿sí? Medio ambiente, parte social y gobernanza. Y obviamente que el tema del medio ambiente ya dejó de ser algo como interesante de mostrar para volverse una verdadera obligación, ¿sí? Entonces, cada vez vemos más compañías, digo yo en el sector extractivo, minero, petrolero, pero incluso en otros sectores, tomando medidas, muchas con equipos internos ya propios, mirando el tema, repasando qué hay normativamente para aprovechar, que sirva de interés para el proyecto, para la sociedad. Es decir, hay una gran cantidad de fuerzas que se están uniendo y concurriendo en pro de este objetivo que tú mencionabas y que pues es ambicioso. Cuando lo hablábamos con el ministro en el mes de abril o marzo, yo le preguntaba que si la meta del 2030 no la veía muy ambiciosa y me decía, no, hay una serie de medidas que el gobierno tiene en mente, va a seguir innovando y pues obviamente contamos con la sociedad, ¿sí? Y los empresarios y compañías pues son una parte muy importante de ese esfuerzo. Entonces, bueno, eso frente a tu comentario de la participación empresarial en todo esto. Sigamos. Gracias, Carlos. Gracias. Para complementar lo que decías, todas las empresas, esto es un esfuerzo de país realmente y todas las empresas están poniéndose como a punta
también mirando todas sus estrategias de cambio climático, no solo en cuanto a minimización, sino también a mitigación, sino también en adaptación. En todos los sectores, el sector financiero, los sectores productivos, manufactureros, pues están mirando cómo pueden ayudar a mitigar, también a implementar sus proyectos de energías renovables para el consumo y el autoconsumo de sus propios proyectos. Entonces, es un muy buen punto y creo que es un trabajo que tenemos que tener todos, pues, para poder lograr la meta. Entonces, acá queríamos hablarles, como les dijo Natalia, acerca de la importancia de la estructuración de los proyectos en general. Y pues en el caso que aquí nos compete, la parte de estructuración de los proyectos de energías renovables. Entonces, queríamos dar una mirada a cuáles son los proyectos de fuentes no convencionales que tenemos en el momento. Está toda la parte solar fotovoltaica y, como su nombre lo indica, es el aprovechamiento de estos recursos solares que, como ustedes bien saben, tenemos regiones en el país que son altamente aprovechables. Tenemos toda la parte de energía eólica, que es toda la pues como la incorporación de la energía cinética que trae el viento a través de turbinas eólicas. En el caso de bioenergía, tenemos todos los residuos agroindustriales. Aquí hay alto potencial de valorización también en el país como tal. Tenemos el sector agroindustrial, donde tenemos residuos que se producen en planta, como por ejemplo el bagazo, que ya está siendo altamente em, valorizado energéticamente por nuestros ingenios azucareros, pero también están los residuos agrícolas, por ejemplo, de caña, que son todos aquellos que son dejados en campo. Las hidroeléctricas, que todo es el aprovechamiento de la energía, del potencial que tiene la energía por su altitud. Entonces, tenemos todos estos aprovechamientos eléctricos como hidroeléctricos. Como ustedes saben, pues el país tiene esta matriz con base en la hidroeléctrica, y la mareomotriz, aprovechando toda esa energía cinética que está almacenada en el agua también por su movimiento, la geotérmica, que vamos a hablar un poco más adelante, y las dos nuevas incorporaciones que vamos a mirar también de la energía de la Ley 2099, que vamos a hablar un poco del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, y la captura y almacenamiento. Entonces, en el siguiente slide, vamos a hablar un poco de, o sea, toda este esfuerzo que se hace como país. También es muy importante ver cómo la estructuración de los proyectos, desde su desarrollo o concepción de la idea, todo el desarrollo, es importante, cuáles son todos estos estudios que se deben tener a punta para poder llegar a lo que vemos acá, cierre financiero. Entonces, aquí los voy a llevar rápidamente a través del ciclo de vida y la estructuración, y un ejemplo de estructuración de un proyecto como tal, para que realmente, para poder cumplir con estas metas, debemos de tener todos estos proyectos a punta y con los estudios requeridos, tanto técnicos como financieros, ambientales, normativos, para poder llegar y como país cumplir las metas. Entonces, aquí podemos ver el desarrollo del proyecto. Aquí empezamos con identificación de la idea, estudios de prefactibilidad, factibilidad. Se empiezan con diseños básicos de los proyectos. Estudio de impacto ambiental es una de las hitos de un proyecto importante, puesto que aquí se definen tanto variables ambientales, pero también cómo todas esas variables técnicas impactan la parte social y ambiental de un proyecto. Y está toda la parte de acuerdos como tal. Entonces, en esta parte tenemos acuerdos, sobre todo, por ejemplo, en la tenencia de la tierra, en los proyectos solares, eólicos. Es muy importante hacer todos esos estudios, todo el estudio preliminar del área como tal antes de tener un proyecto, mirar como todos los estudios ambientales, sociales, la prediación. Inicialmente estos proyectos empiezan con un diagnóstico ambiental, posteriormente pasa con una evaluación, allá una evaluación de impacto ambiental. Al mismo tiempo se tiene que ir revisando de la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, la tecnología, cuál sería la tecnología a seleccionar.
el costo de esa tecnología. Digamos que a medida que se avanza en esos estudios, se va minimizando el riesgo de los proyectos hasta que se tengan muy detallados y se pueda pasar a un diseño detallado de los mismos, se tenga y se logre un licenciamiento ambiental, se logre la selección de estos proveedores y finalmente se pueda consolidar todo el análisis técnico, normativo, ambiental para llegar al cierre financiero. Posteriormente, pues tener toda una etapa de construcción para posteriormente tener una etapa de operación y mantenimiento que podría llegar a oscilar dependiendo del tipo de proyecto, no sé, unos 20, 30 años. Posteriormente, para llegar a su finalización, que sería un desmantelamiento o en algunos casos una repotenciación. Entonces, en el próximo slide les voy a mostrar, digamos, un caso, en el caso de proyectos eólicos, qué debemos de hacer y a dónde se debe llegar durante toda esta etapa de desarrollo para poder llegar a este cierre financiero. Entonces, por ejemplo, como ejemplos tenemos en estudios técnicos, hay que entender toda la infraestructura del proyecto, entender las carreteras, la línea de transmisión, si se requiere una línea de transmisión con su subestación. La parte tecnológica, entender la altura de las torres, la longitud de las aspas, la capacidad instalada de las turbinas. Digamos que en los proyectos eólicos son, digamos, particulares. El diseño se repite dependiendo del número de turbinas. Es muy importante, por ejemplo, la altura. Son proyectos altamente complejos por su complejidad en el diseño, por la complejidad también en la parte técnica de captación del viento, generación de turbulencia. Y aquí juega muy importante toda esa interrelación entre variables técnicas y ambientales. Por ejemplo, una variable es la cantidad de viento a la altura, pero también hay que tener en cuenta toda la parte de biodiversidad y toda la parte de aves que podrían estar viajando por esos lugares. Entonces, también hay que entender la parte hidrológica, geológica y topográfica, pues estos componentes pueden llegar a pesar más de 80 toneladas. Entonces, su transporte se dificulta pues para los lugares, y entender todos estos estudios, el de carreteras como tal, son importantes para que se pueda lograr ese cierre financiero y por ende las metas que tenemos. Desde el punto de vista ambiental voy a mencionar entre variables visuales. Aquí esta parte variable visual va mucho y va muy relacionada con la parte social. Digamos, para algunas personas puede tener un impacto positivo, pero para otras personas puede llegar a tener un impacto visual negativo. Entonces, digamos que es muy importante todo el proyecto social y las variables sociales también se estudien desde el punto de percepción de la comunidad. Entonces, el estudio de biodiversidad, tanto terrestre como aérea, toda la parte de ruido, vibración, el ruido producido por las turbinas. Digamos que la tecnología que se tiene al día de hoy son tecnologías de los proveedores, pues que tienen muy estudiado la parte de ruido. Cada proveedor puede proporcionar diferentes capacidades dependiendo de su modelo. Está toda la parte de los estudios de suelos y aguas. Y desde el punto de vista social, como hablábamos anteriormente, la parte de propietarios de la tierra, entender todos los impactos y beneficios que podría llegar a tener el proyecto desde el punto de vista social, por ejemplo, generación de empleo. Es sumamente importante en Colombia y en todos los países consultar con la comunidad constantemente. Digamos que cada región es particular y tiene comunidades, digamos, de diferentes también, y es muy importante en este tipo de proyectos, pues, participarlos, entenderlos y ver cómo se puede llegar a que sea un gana-gana para todas las personas. Desde el punto de vista, por Carolina, ejemplo, sí, te interrumpo para decir algo, y yo sé claro que que sí. me estoy adelantando a muchas cosas, pero ¿cuál es el tiempo, digamos, promedio de un proyecto eólico? La vida útil de un proyecto eólico, ¿cuál puede ser, en tu experiencia? Los proyectos, Carlos, en este momento están oscilando alrededor de 30 años. Muchos proveedores están Bien, dando, en mi experiencia, digamos, en la parte eólica en Australia, los proveedores se comprometen entre 25 y 30 años. Sin embargo, bueno, para eso hay que hacer estudios de viento
digamos que el viento al pegar contra las aspas, hay una degradación del material y dependiendo de la velocidad del viento y del lugar, se hacen unos estudios específicos y se pueden comprometer con disponibilidades. La estadística de estos proyectos de generación, hay que poner unos equipos de monitoreo de viento por un buen número de tiempo para poder entender esas estadísticas, la variabilidad y por ende tendríamos vidas útiles entre 25 y 30 años como tal. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Gracias, Carolina, porque de la mano de un proyecto de estos, eh, detrás va a venir una nueva política ambiental. ¿En qué sentido? Nosotros estamos eh, desarrollando, incentivando el establecimiento de parques eólicos en Colombia. Desde aquel primero, creo que fue el primero en La Guajira, pues ya hay más y esperamos que haya muchos más, como en España, que hay muchísimos parques eólicos. Y entonces, a medida que comience a masificarse la industria eólica, va a surgir un tema de la mano y es, al final de la vida útil, ¿qué hacer con todas esas aspas, con todas esas turbinas? Porque al final habrá que pensar en reciclar una adecuada disposición, etcétera. Es un ejemplo que planteo para que tengamos en cuenta cómo una fuente no convencional que claramente tiene unos beneficios, a su vez requiere planeación en el futuro sobre el final del proyecto y cómo disponer de esas facilidades, de esos equipos que evidentemente requieren tratamiento especial. Decía que me adelantaba porque hasta ahora estamos comenzando, pero seguro que en algún momento las compañías comenzarán a pensarlo y a planearlo, a lo mejor ya lo están haciendo, la disposición adecuada a medida que los proyectos se masifican. Gracias. Claro que sí, Carlos. Ya hay varios proveedores pensando en toda la parte de materiales de las aspas. Es un muy buen punto y claro está, hay que pensar en toda esa parte de los estudios de cierre, que son parte de los estudios de impacto ambiental de cualquier proyecto. Hay que entender qué va a pasar con la tecnología, cómo se va a reciclar o en dónde se va a disponer. Y para esto, las empresas están pensando en toda la parte de materiales que sean biodegradables y cómo hacer una combinación óptima entre sostenibilidad y calidad técnica, pues por la gran importancia de que este material debe ser bastante fuerte en el tiempo, pues para que supere los 25 a 30 años que estamos hablando. Entonces en el siguiente slide, ya pasando el tema de la estructuración de los proyectos, vamos a hablar de las generalidades de la ley 2099. En este momento, pues queremos también como comentar el objeto de esta ley es promover la transición energética, toda la dinamización del mercado energético a través de la utilización, desarrollo y promoción de las fuentes no convencionales de energía, la reactivación económica del país y en general dictar todas las normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible del país. En el próximo slide queremos darles como un recorrido para que ustedes de pronto miren y tengan una línea de tiempo de las leyes que nos han venido, cómo ha evolucionado Colombia en este tema de transición energética y cuál fue las primeras leyes que ayudó a fomentar y a incentivar el uso y eficiente de la energía. Entonces comenzamos en el 2001 con la ley 697. Como acabo de mencionar, esta ley fue o salió para fomentar el uso racional y eficiente de la energía. Posteriormente, toda esta conversación que estamos teniendo el día de hoy está promovida por la ley 1715 del 2014, donde se reguló la integración de las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico nacional. Posteriormente, también salió en el 2018 la ley 1931, donde habla de las directrices de gestión del cambio climático, se habla de adaptación y se habla de mitigación y caminos para poder llegar allá y cómo recorrerlos. Está toda la parte de la ley 1955 del 2019, donde se habla del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y sienta las bases de la
de la legalidad, emprendimiento y equidad que debemos de tener para también recorrer este camino. La 1964 del 2019, donde incorpora y promueve el uso de los vehículos eléctricos en Colombia. Y finalmente, la ley objeto que estamos hablando el día de hoy, la 2099 del 2021, de la transición energética, que complementa la ley 17 y 15. Entonces, en el próximo slide vamos a mirar rápidamente cuáles son estas incorporaciones. Aquí vamos a hablar del hidrógeno verde y el hidrógeno azul como fuente no convencional. También se incorpora el tema de captura y utilización y almacenamiento de carbono. Se hace toda la parte de regulación de la energía geotérmica, modificaciones para las zonas no interconectadas y la creación del Fonenergía. Como Carlos lo mencionó al principio, posteriormente con nuestro equipo de taxes vamos a hablar de la incorporación de la medición inteligente en beneficios tributarios, las modificaciones en los beneficios tributarios como tal e incentivos a la movilidad eléctrica. Entonces, en nuestro próximo slide queremos comentarles qué es el hidrógeno verde y qué es el hidrógeno azul, para motivos también como de información. Entonces, voy a empezar por el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se produce actualmente en el mundo. Entonces, el hidrógeno se puede producir a partir de fuentes no renovables como el gas natural, el petróleo y el carbón. En la actualidad, en el mundo, el 40% del hidrógeno, el 48% del hidrógeno es producido con gas natural, el 30% es producido con petróleo y el 18% es producido con carbón. Solo el 4% se produce con agua en la actualidad. Y las tecnologías que se usan para producir este hidrógeno son el reformado de vapor y la gasificación, dependiendo del combustible que se use. Entonces, esta ley incorporó el hidrógeno azul como parte de las fuentes no convencionales para cuando este hidrógeno es producido y se usa un sistema de captura y almacenamiento, es tratado y accede a los beneficios como tal de la ley 1715, de los beneficios tributarios que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué usos tenemos en la actualidad del hidrógeno? Tenemos el 55% del amoníaco, 25% se usa para la refinación del petróleo, 10% para el metanol y 10% para otros usos. Entonces, digamos que en nuestra economía el uso del hidrógeno es muy importante y es por ello que en el próximo slide vamos a mirar cómo podemos también producir el hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno verde, la diferencia del hidrógeno verde al hidrógeno azul es que se produce con una tecnología que se llama electrólisis. La energía que se usa para este proceso de electrólisis, que es el proceso que se encarga de separar los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno, en este caso estaríamos usando energías renovables. Como lo pueden ver en el dibujo, podría llegar a ser unas fuentes a partir de eólica o en el dibujo de la derecha a partir de paneles solares. Entonces, si la energía que se usa para la electrólisis viene de renovables, se llama hidrógeno verde. Aquí podemos ver los diferentes usos que puede llegar a tener este combustible en la prestación del servicio público de energía eléctrica, almacenamiento de la energía, y también puede ayudar a descarbonizar todos los sectores de transporte, industria, hidrocarburos, entre otros. Entonces es por ello, digamos que el gobierno también ha estado trabajando en toda esta hoja de ruta del hidrógeno como tal, para que sea parte estratégica de toda la transición energética que estamos viviendo en el país y en el mundo también. Entonces, en el próximo slide les quería comentar la ley que incorporó la tecnología del hidrógeno verde y azul. Les serán aplicables las disposiciones de la ley 1715 o sus modificaciones o sustituciones. Gozará de los beneficios tributarios. El FENOGE podrá financiar y ejecutar este tipo de proyectos, como también acelerar en forma directa convenios o contratos con entidades estatales para poder ejecutar estos planes.
Adicionalmente, el gobierno nacional establecerá instrumentos que fomenten los trabajos de investigación en este tipo de temáticas, pues para poder acelerar también de una forma integral es la economía del hidrógeno. Entonces, Andrés, en el próximo slide, por favor, vamos a hablar de la captura y utilización y almacenamiento de carbono. Y queríamos contarles cuáles son los 3 tipos en la actualidad de categorías de captura y almacenamiento de carbono o qué es el almacenamiento de carbono. Entonces, todos sabemos que tenemos árboles y esta tecnología o categoría sería toda la parte biológica. Entonces, a partir de siembras forestales o en los mismos cultivos, biológicamente se está capturando carbono. En la actualidad se están estudiando toda la parte de conversión química, con plantas de conversión química o también podría llegar a ser disposición geológica. Es decir, uno tiene una planta que tiene emisiones de CO2 y como ustedes mismos lo pueden ver en la figura, este carbono es transportado a partes subterráneas para poder capturarlo. La conversión química se está estudiando, digamos, es no tanto estudiando porque tecnológicamente está comprobado, se puede hacer, pero la parte importante es la parte de la viabilidad comercial que pueda llegar a tener. Entonces se están mirando plantas. Se están mirando plantas de conversión química, de captura, de extracción de ese CO2 de la atmósfera para producir de esta forma combustibles. Entonces, al mismo tiempo que se está sacando el CO2 de la atmósfera, se está convirtiendo químicamente en un combustible para poder ser recuperado y poder ser utilizado en el sector transporte. Y sería neutro como tal, puesto que ese CO2 se estaría como reciclando, no se estaría generando o adicionando nuevo CO2 a la atmósfera. Entonces, en el próximo slide podemos ver em, también de las disposiciones que habla la ley para reglamentar toda la parte de captura, utilización, almacenamiento de carbono, donde el gobierno nacional desarrollará toda la reglamentación necesaria para promover estas tecnologías de captura. Adicionalmente se habla que gozarán de los beneficios que habla la ley 1715 y fomentar también todos los trabajos de investigación y todos los mecanismos y condiciones para que se pueda fomentar todo el estudio de esta tecnología y el emplazamiento pues, de estos proyectos en el país. En el próximo slide vamos a hablar de... Andrés, si me puedes ayudar con el próximo slide, por favor. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Natalia para que nos cuente cómo es el caso de la energía geotérmica y también en la parte técnica como de las incorporaciones en la ley 2099. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Bueno, pues hablando de la energía geotérmica, la ley 1715 ya establecía a la geotérmica como una de las fuentes no convencionales de energías renovables. Sin embargo, la ley está un poco corta en cuanto a el proceso que debía establecer el gobierno, los mecanismos que se deben incorporar para el aprovechamiento de esta tecnología específicamente. Entonces, lo que busca la ley 2099 es darle camino abierto a la explotación y a la exploración de esta tecnología en el país, ya con un fundamento que viene de la 1715, pero haciendo mucho más énfasis en qué tiene que ocurrir a nivel institucional y a nivel jurídico para que podamos hacer uso de esta energía, de este tipo de energía, que es una fuente no convencional de energía renovable. Esta se puede considerar como también un energético de última generación, así como es el hidrógeno y como toda la tecnología de captura de carbono de las que nos acaba de explicar Carolina, razón por la cual entonces el gobierno nacional con la ley 2099 lo que busca es definir las condiciones técnicas para que se pueda llevar el aprovechamiento de este recurso. Es un recurso que ya tiene un nivel de desarrollo muy avanzado en otros países, que ya desde hace muchísimos años descubrieron el gran potencial de utilizar la energía, el calor que está almacenado en el interior de la Tierra
para diferentes usos, no solamente para convertirlo en electricidad, sino también en usos específicamente de este calor para ambientar edificios, por ejemplo. Nosotros como Colombia tenemos una posición geográfica y una geología en realidad muy buena, muy favorable para el aprovechamiento de este recurso, de la geotermia, ya que en Colombia pasa el cinturón de fuego, que es una zona geográfica llena de volcanes, que permite utilizar ese gradiente geotérmico o ese cambio de temperatura a medida que podemos extraer fluidos geotérmicos del fondo de la Tierra y podemos aprovechar esa energía para generación eléctrica. Entonces, técnicamente hablando, lo que hace una planta de generación geotérmica es tomar los flujos geotérmicos que están en el interior de la Tierra, los podemos clasificar como vapor o como agua caliente. En el caso de vapor los podemos inyectar en una turbina y esta turbina va a accionar un generador eléctrico que va a generar un flujo eléctrico. Luego el vapor sobrante de este proceso pasa por un condensador, lo que nos genera nuevamente que tengamos agua que se inyecta nuevamente al interior de la Tierra. Tenemos diferentes tipos de tecnología geotérmica. Otra ventaja que tenemos como país es que ya tenemos un amplio desarrollo del sector de los hidrocarburos y algunas capacidades pueden ser transferibles al aprovechamiento geotérmico. Entonces, lo que busca también la regulación es hacer esa transferencia de capacidades entre lo que ya se tiene de exploración de hidrocarburos para poder establecer todos los requerimientos técnicos de un correcto abastecimiento o exploración del recurso geotérmico. En Colombia se hizo una estimación inicial del recurso, se estimó, esto lo hizo el Servicio Geológico Colombiano, y se estimó una potencia eléctrica de 1.170 megavatios que pueden ser aprovechables con energía geotérmica. Sin embargo, también se aclara en el estudio que esta estimación puede ser superficial y podemos tener aún mucho más potencial de explotación a medida que se hacen estudios mucho más específicos de las capas del subsuelo colombiano. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les estaba comentando, ya la 1715 establece a la geotermia dentro de las fuentes no convencionales de energía. La establece como la energía que podemos obtener del calor que está almacenado bajo la superficie de la Tierra, que lo podemos igualmente volver energía eléctrica. De hecho, actualmente está el proyecto de decreto por el cual se busca establecer las disposiciones para desarrollar actividades orientadas a la generación de energía eléctrica a través de la geotermia. Este proyecto de decreto se estableció en el 2020 y esperaría yo que muy pronto quedara ya, estuviera ya vigente para poder darle vía libre a la explotación de la geotermia para la generación de energía eléctrica. También podemos utilizarla, como les contaba, para calefacción, para refrigeración. Tiene beneficios especiales, sobre todo cuando queremos hacer alto aprovechamiento de la energía eólica y de la energía solar en nuestro sistema interconectado nacional. La energía eólica y la energía solar son fuentes muy variables, varían con las condiciones climáticas. Entonces, la energía geotérmica permite tener estabilidad en el suministro eléctrico, algo que es muy favorable para la integración de las fuentes variables. Los costos de producción no necesariamente deben ser tan altos. Esto pues va a variar muchísimo de la naturaleza de cada proyecto y tiene un factor de planta elevado comparado con otras tecnologías. Podemos clasificar el tipo de recurso geotérmico de acuerdo a su temperatura. Hay 3 clasificaciones. Aquí mostramos las dos más utilizadas cuando tenemos entre 30 y 50 grados centígrados, que lo llamamos de media a baja temperatura, y lo usamos principalmente en calefacción de agua, por ejemplo, para pueblos, ciudades, distritos térmicos, que es algo que también puede llegar a tener muchísima viabilidad aquí en Colombia, también para la refrigeración. Y ya cuando hablamos de menos de 30 grados, que son temperaturas muy bajas, el calor se puede absorber y se utiliza principalmente para climatizar, para proporcionar calefacción y refrigeración. Si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces,
A nivel nacional, acá en Colombia, en el 2019 ya se tiene o se presentó en este año la iniciativa para el desarrollo de la energía geotérmica, en la cual se empezaron a analizar experiencias internacionales, que se debe tener en cuenta para desarrollar el marco legal e institucional y cuáles deben ser los mecanismos o las estructuras de financiación para este tipo de proyectos. Entonces, se estableció que uno de los grandes retos es darle estabilidad o seguridad jurídica a las empresas que quieran financiar este tipo de proyectos. Todo esto fue fundamento tanto para la ley 2099 como para el proyecto de decreto que les estaba nombrando hace un momento. En cuanto al proyecto de decreto, entonces, perdón, en cuanto a la ley 2099, lo que vemos es que tenemos ahora, o el gobierno establece la necesidad de crear un registro geotérmico. Entonces, todos los proyectos que quieran explorar y explotar este tipo de energía deben registrarse en este registro del Ministerio de Minas y Energía o de la entidad designada para ello, para poder establecer los lineamientos, que se cumplan los lineamientos de un aprovechamiento que cumple con todas las regulaciones ambientales, técnicas y jurídicas del caso. Se pueden establecer condiciones especiales de registro para aquellos proyectos que ya existen de coproducción de energía eléctrica e hidrocarburos. Entonces les contaba que hay muchas capacidades que pueden ser llevadas del sector de los hidrocarburos a la explotación geotérmica. Y se van a adoptar todas las medidas que se requieran entonces para que se cumplan con todos los requisitos en cuanto a cuidado ambiental y las condiciones técnicas que se deben tener en cuenta en este tipo de proyectos. Cuando se realizan actividades de explotación y de exploración que no se encuentren registrado en el registro geotérmico del ministerio, entonces se puede llegar a acarrear a sanciones que pueden ser simples amonestaciones o inclusive una suspensión o cancelación del registro de exploración o multas que pueden llegar hasta pues, los valores de 12.000 unidades del valor tributario. No solamente cuando no se cuente con el registro, sino también cuando no se cumplen con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los requerimientos de información de la actividad como tal, cuando la actividad se desarrolla fuera del área en el cual el registro especificó que se iba a desarrollar la exploración o cuando se hace algún daño a nivel ambiental. Entonces, incumplir con la norma técnica, incumplir con las normas ambientales o salirse de los lineamientos que se establecieron en el registro geotérmico puede llegar a generar que se incurran en ese tipo de sanciones y esto es algo que es completamente nuevo. Este nivel de detalle de cómo se debe hacer la exploración no existía en la 1715, a pesar de que ya se hablaba o ya se reconocía la geotermia como una posible fuente no convencional de energía. Ahora lo que vemos es que la 2099 llega a complementar ese marco jurídico para hacer mucho más claro el camino de aprovechamiento de esta tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ya para finalizar esta parte de las modificaciones que se tienen de la 2099 con respecto a la 1715, algo que también es muy importante que no debemos dejar atrás es todo lo que tiene que ver con las zonas no interconectadas. Recordemos que a nivel del territorio nacional, más de la mitad de nuestro territorio no se encuentra interconectado al sistema interconectado nacional, aunque en términos de población son muy pocos los colombianos que están habitando actualmente las zonas no interconectadas y el gobierno nacional, principalmente de la mano del IPSE, que es el Instituto de Planeación de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, lo que busca es llevar un suministro confiable, asequible, limpio a todos los colombianos, inclusive a aquellos que habitan en las zonas más aisladas. Ya la 1715 habla un poco de cómo se deben incorporar las fuentes no convencionales de energía en las zonas no interconectadas y a partir de la 1715 y de lo que se ha llevado a cabo en los últimos años, entonces lo que vemos en la 2099 es un fortalecimiento de esos mecanismos jurídicos que van a permitir que cada vez sea mucho más más satisfactoria la incorporación de las fuentes no convencionales de energía
en las zonas no interconectadas. Entonces vemos mecanismos jurídicos orientados a tener un suministro eléctrico más eficiente y poder tener soluciones híbridas y soluciones individuales. En la 1715 ya se contemplaban las soluciones híbridas, pero ponía muy al mismo nivel las fuentes no convencionales de energía con la producción con diésel, como puede ser una o puede ser la otra. Ahora en la 2099 lo que vemos es que se le da una prioridad a las soluciones energéticas que provengan de fuentes no convencionales de energía, sobre todo esos proyectos que estén incorporados con los planes de energización rural sostenible, los PERS, que fue otra iniciativa de la UCME y que permite entonces el encadenamiento de actividades productivas propias de cada localidad, de cada sector, con la generación de energía eléctrica a partir de estas fuentes no convencionales. Entonces, en el capítulo 5, la 2099 nos habla de cómo se debe llevar a cabo el servicio público de energía eléctrica en las zonas no interconectadas o qué disposiciones Natalia, para... Discúlpame. te interrumpo para decirte que ya estamos pasados de tiempo Ok, acudo perfecto. a tu capacidad de síntesis para poder pasar al siguiente tema de la sesión, por favor. Vale, listo. Entonces, brevemente, simplemente quería mostrarles lo que está aquí en la diapositiva. Estos 4 son los principales lineamientos que encontramos en el capítulo que les estaba comentando y que nos van a permitir entonces darle un mayor fortalecimiento a este uso de energías en las zonas no interconectadas, creando modelos de negocios, mejorando, modernizando los subsidios y fomentando el uso sobre todo de las soluciones solares individuales. Siguiente diapositiva, por favor. Y le doy entonces la Bueno, palabra a nuestra compañera Isabela sí. para que nos ayude con la siguiente. Pues muchas gracias Natalia y Carolina por las valiosísimas consideraciones de carácter técnico regulatorio que nos han dado en relación con fuentes no convencionales de energía y con las novedades de la ley 2099. Me llamó muchísimo la atención dentro de las muchísimas cosas chéveres que se dieron el tema de geotermia, el potencial de Colombia que lo desconocía yo y cómo esos primeros pasos que se están dando pues son bien relevantes para lo que pueda venir. Y el hidrógeno, que en algún lado leía yo que además del hidrógeno azul y el verde, que es el que queremos promover como sociedad en el mundo, pues también hay un hidrógeno que es gris, que también tiene ciertas ventajas, pero naturalmente que la masificación depende de muchas cosas como lograr economías de escala, etcétera. Apenas una pequeña parte de un tema muy grande y seguramente cuando los decretos comiencen a dictarse por parte del gobierno, convocaremos a una nueva sesión para ver esos detalles reglamentarios. Vamos a continuar con la segunda y última parte de la sesión, beneficios fiscales, de la mano de Isabel Abello y Martín Arango, ambos abogados de nuestra área de asesoría tributaria y naturalmente expertos en la estructuración de proyectos para aprovechamiento de beneficios tributarios. Adelante, por favor. Gracias, Carlos Miguel. Bueno, buenos días a todos. Brevemente, el régimen fiscal en Colombia, hoy tenemos una tarifa de renta del 31%, en un principio 30% desde el año siguiente, pero pues que sabemos con el panorama que tenemos en la reforma tributaria probablemente al 35% y un régimen de impuesto a los dividendos con una tarifa del 10% cuando estamos hablando de sociedades extranjeras o personas naturales extranjeras. Siempre que esos dividendos provengan de utilidades que ya han tributado en Colombia. Y esto es muy importante porque cuando estructuramos proyectos de este tipo a nivel internacional nos vamos a dar cuenta que muchos de los beneficios, o en realidad todos los beneficios que contempla la normativa, son beneficios exclusivos de la entidad que hace la inversión, es decir, de la entidad colombiana, pero que no se transfieren al accionista. Entonces, que probablemente siempre nos vamos a topar con este impuesto a los dividendos, que eventualmente vamos a poder obtener algunos beneficios o algunas reducciones si estuviéramos en el marco de un convenio para evitar la doble imposición, pero que es importante tener en cuenta a la hora de la estructuración. Una tarifa de IVA general del 19% y algunas tarifas especiales del 5% o inclusive del 0%, pues dependiendo de los bienes. Podemos continuar, por favor.
En materia, digamos, de beneficios tributarios en lo que tiene que ver con medio ambiente, nosotros hemos encontrado o dividido esta atención en 4 tipologías de proyectos. Las fuentes no convencionales de energía eléctrica, que básicamente son aquellas fuentes que tienen que ver con la biomasa, aprovechamientos hidroeléctricos, eólicos, geotérmicos, solar, hidrógeno verde, hidrógeno azul, como acabamos de ver, mares, aprovechamiento energético de residuos y la energía geotérmica, que también es uno de los cambios que trae esta ley 2099. Lo que tiene que ver con eficiencia energética y medición inteligente, que también Carolina y Natalia nos comentaban, control y conservación y mejoramiento del medio ambiente y movilidad eléctrica. Algunos de estos beneficios contemplados en Ley 1715, modificada por Ley 2099, otros de los beneficios los encontramos pues en el Estatuto Tributario. Entonces, aquí vemos la tipología y vamos a ver que muchos de los beneficios, sobre todo lo que tiene que ver fuentes no convencionales y eficiencia energética, que son de la Ley 2099, pues realmente se replican el uno para el otro. Entonces, vamos a ver cada uno. Sí. El primer beneficio es una deducción especial del 50%. ¿Qué quiere decir una deducción especial del 50%? Que yo tengo derecho a tomar sobre mi inversión, adicional al valor de la inversión, la mitad de ese valor como una deducción a efectos fiscales extra. Entonces, si me costó 100, pues ya no me va a costar 100 a efectos fiscales, sino 150. Este beneficio tiene unos limitantes, básicamente ese limitante se da en el sentido de que yo no puedo tomar esa deducción especial por encima, en el año, por encima del 50% de mi renta líquida de ese año. Y tengo un periodo para hacer un carry forward y lograrlo de hasta 15 años. Este cambio de los 15 años, digamos que fue un cambio reciente, no de la ley 2099, sino de la ley 1955, porque antes tenía un periodo muy corto de 5 años que hacía muy difícil en un proyecto de este tipo, que digamos, como lo mencionaba Carolina y Carlos Miguel, con anterioridad más o menos tiene una habilidad de 25 a 30 años, pues que yo lograra recuperar esa inversión en tan poco tiempo, que eran 5, se hizo esa modificación a 15, se mantiene, entonces digamos que por ese lado tenemos un parte de tranquilidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta deducción especial muy brevemente. Entonces acá vemos que yo tengo un monto de una inversión de 100 pesos y lo que me permite tomar la deducción especial es que la mitad de esa inversión, o sea, 50 pesos, yo los voy a poder tomar como una deducción extra a efectos fiscales, pero con ese limitante del 50% de mi renta líquida. Entonces, si vemos cuando yo calculo el limitante, lo que voy a hacer es ir a mi depuración ordinaria del impuesto, tomar mis ingresos menos mis costos y gastos, llegar a una base o gravable o una renta líquida que en este caso, digamos en el ejemplo, son los 70 pesos, 100 de ingresos menos 30 de costos y gastos. Y yo ese beneficio que arriba tengo de 50 pesos solo lo puedo tomar en ese año máximo a la mitad de ese valor de la renta líquida. O sea, en nuestro ejemplo, máximo lo puedo llevar hasta 35 y el excedente, que son los 15 pesos, lo voy a poder arrastrar a los años futuros por un periodo de hasta 15 años, o sea que tendría 14 años adicionales a este periodo para poderlo tomar. Importantísimo este tipo de cálculos hacerlos pues al momento de la modelación financiera para poder estar seguros que voy a poder recuperar esa inversión de acuerdo con el flujo que yo tengo pronosticado de mi renta líquida para los próximos años. Continuando con el siguiente beneficio, vamos a hablar de una depreciación acelerada. Este beneficio es concurrente, es decir, que aplica de forma simultánea con el que acabamos de hablar de la deducción especial. Lo que me permite es que yo voy a poder tomar todos los activos asociados al proyecto y depreciarlos en un término de 3 años. Hoy la norma fiscal lo que me dice es, usted deprecie conforme a lo que le diga la política contable, la técnica contable bajo IFRS, pero con unos limitantes, ¿cierto? Con unos topes máximos que yo le voy a dar fiscalmente. Entonces esos topes varían desde el 2.22% hasta el 10% anual. Dependiendo del tipo del activo, pero digamos que en su mayoría para lo que tiene que ver con maquinaria y equipos estamos hablando de 10% anual 10 años. Entonces, el beneficio es que ya yo no voy a recuperar esa depreciación del activo en 10 años, sino que lo voy a poder hacer en 3 años. El cambio sustancial que trajo la ley 2099 con la ley 1715, pues antes hablábamos de 5 años, ahora estamos hablando de 3 años, entonces pues me da una mayor posibilidad de recuperar de una manera más rápida
el valor de sus activos vía depreciación, y también que se incluye el término de medición inteligente y gestión eficiencia de energía para este beneficio, que son términos nuevos que digamos que, como lo explicaba Natalia y Carolina, se introducen con la ley 2099 y pues a los cuales ahora también les voy a poder aplicar este beneficio de la depreciación acelerada. El siguiente beneficio fiscal en materia del impuesto sobre la renta es un crédito fiscal del 25%. Este crédito fiscal del 25% lo que me permite, o en principio está regulado, es en el estatuto tributario, no estaba regulado en la ley 1715. Básicamente me permite llevar como un derecho contra mi impuesto sobre la renta a cargo, es decir, que aquí no es un gasto como veíamos en el ejemplo de deducción especial, que era como un gasto más que se sumaba. Aquí es directamente contra el valor del impuesto, el 25% de la inversión que yo realice en lo que tiene que ver con control y conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y la ley 2099 lo que hace es que introduce un beneficio de un crédito fiscal igual del 25% para el tema que veíamos ahorita, que tiene que ver con la captura, utilización y almacenamiento del carbón. Ahí, importantísimo, pues aparte de que necesita la certificación de la UFME, cuando estamos hablando de estos proyectos de captura y utilización de carbono, el registro ante el RENARE. Entonces vemos que es importantísimo, seguido o en línea con lo que Carlos Miguel mencionaba y Carolina, hacer toda una integración del proyecto para que yo desde un principio sepa, bueno, mi proyecto técnicamente caben los beneficios fiscales, pero tengo que cumplir con unas formalidades, llevar unos registros, lograr unas certificaciones para poder asegurarme de que pueda efectivamente acceder a esos beneficios. Continuando, aquí vemos un ejemplo de cómo funciona el crédito del 25%. Como les comentaba, el crédito realmente, a diferencia de lo que veíamos en la deducción, es directamente contra el impuesto. Entonces acá tenemos el mismo ejemplo, el mismo monto de inversión de 100, los mismos ingresos de 100, los mismos costos y gastos de 30, una renta líquida de 70. Aquí realmente el impuesto sobre la renta directamente son los 22 pesos, son 22 pesos, ¿sí? Y lo que yo hago es que esos 25 que tenía de crédito los puedo llevar contra mi impuesto sobre la renta. Claro, tengo un límite, y el límite es que un límite general a los descuentos en materia tributaria es que yo no podría pasar pues a un saldo a favor, entonces me limito a ese impuesto, que en nuestro ejemplo eran 22, y termino sin un impuesto a pagar. Entonces realmente es un muy buen beneficio. Continuando, tenemos otro beneficio. Este beneficio, si no es concurrente, es excluyente, es decir, o yo me voy por los beneficios que veíamos a un principio de la deducción especial y la depreciación acelerada, o puedo elegir, si mi proyecto de fuentes no convencionales de energía cumple con estos requisitos, irme por una renta exenta. ¿Qué significa que sea una renta exenta? Pues que esos ingresos que se generen a partir de la energía de fuentes no convencionales no están grabados para el impuesto sobre la renta, o sea, cero impuesto. Pero aquí es muy importante lo que veíamos al principio de la tarifa de dividendos, porque es un beneficio exclusivo de la compañía que hace o que está generando los ingresos. Lo que significa que aunque yo no esté pagando impuestos en Colombia porque decida irme por este el sistema de renta exenta, cuando decida distribuir dividendos a mis accionistas, ese impuesto que se dejó de pagar a nivel de la compañía, pues ahora lo tendrán que asumir los accionistas, y ahí la importancia de mirar toda la estructura del proyecto, no solo desde la perspectiva de quien va directamente a ejecutarlo, sino también de finalmente quien espera recibir las utilidades del mismo. Podemos continuar. Esos son los beneficios que tenemos en renta para lo que tiene que ver con fuentes no convencionales, eficiencia energética y mejoramiento ambiental, ¿sí? Ahora vamos a ver los beneficios en IVA y arancel. Entonces, en IVA, este beneficio ya venía desde la ley 1715, que es una exclusión para lo que tiene que ver con los bienes y servicios asociados a proyectos de fuentes no convencionales de energía. Y
Inicialmente, digamos que lo que hizo la UCME fue sacar un listado de lo que ellos consideraban los bienes y servicios que estaban asociados a este tipo de proyectos, pero ese listado no es un listado taxativo. Yo podía solicitar la inclusión de un nuevo bien o un nuevo servicio dependiendo de mi proyecto y de que así fuera necesario, a efectos de que pues me aplicara esta exclusión. ¿Cuáles son las modificaciones de la ley 2099? Se incluye eficiencia energética y medición inteligente, ¿sí? Y se hace una referencia, digamos que a efectos de dar un poco de claridad de que esta exclusión también aplica para los servicios que se presten en Colombia o desde el exterior, pero que estén destinados o que vayan a ser consumidos para el proyecto de fuentes no convencionales de energía. Aquí es muy importante precisar que sucedía algo en la práctica y es que, o sucede algo en la práctica y es que normalmente yo consigo la autorización para que la exclusión aplique después de que ya he tramitado mi importación, ¿sí? Eso, digamos que el Consejo de Estado y la DIAN, que son nuestros, bueno, la DIAN como nuestra autoridad fiscal y el Consejo de Estado como nuestro órgano de cierre en materia jurisdiccional, ya dijeron, tranquilos, si usted tuvo que importar, porque pues su proyecto no se puede parar, porque la certificación no ha salido, porque la UCME se demora, etcétera, tranquilo, importe y después usted tiene derecho, una vez obtenga la certificación, a pedir la devolución de esos IVAs que haya pagado en la importación. Entonces, digamos que obviamente la invitación es hacerlo con la mayor celeridad, lograr obtener las certificaciones antes de las importaciones, sobre todo porque en materia arancelaria digamos que es un poco más complejo el tema. Pero si finalmente por cualquier razón esa certificación llega después de que yo te hice la importación, pues existe ya hoy un procedimiento para que yo pueda recuperar esos IVAs que pagué en la importación y que no debí pagar. Lo que tú Podemos, planteas, que dice el Consejo de Estado, soluciona un problema muy grave que tú acabaste de describir muy bien, pues porque los tiempos no sincronizaban. Y recuerdo que en algún proyecto, si no estoy mal de minería, se tuvo que acudir a una importación temporal de corto plazo que permite tener el activo por 6 meses prorrogables, mientras se lograba tramitar el certificado que se exigía que fuera previo a la importación. Entonces, ese antecedente jurisprudencial resuelve y resolvió ese problema que antes se presentaba y que a veces se solucionaba con la forma en la que yo menciono. sí, de acuerdo contigo. Además, porque inclusive vimos proyectos en los que pues el término de la importación temporal de los 6 meses no me daba, o sea, pasaban los 6 meses y me tocaba legalizar la importación. Pero digamos que ya con esta sentencia del Consejo de Estado y que luego fue recopilada en un concepto de la DIAN, nos da la claridad y la tranquilidad de saber, bueno, si eventualmente los términos no me dan, no logro las certificaciones, pues tengo un procedimiento para después reclamar esa devolución de ese IVA que pagué y que pues en principio no debí pagar por este beneficio. En materia arancelaria, digamos que también tenemos un beneficio que es la exclusión del arancel. Claro, está limitado a que eso que yo esté importando no tenga producción nacional, obviamente en un respeto también de las garantías, digamos, de los productores nacionales. Yo tengo que demostrar que ese insumo, ese material o ese equipo que estoy importando, pues realmente no lo consigo sino en el exterior y tengo que contar con el aval y una certificación, digamos, de la UCME hoy. Nuevamente se incluye medición y evaluación de eficiencia energética y digamos que todo lo que tiene que ver con el uso racional de acuerdo con los programas que se establezcan en el PROURI. Entonces, acá digamos que también tenemos ese beneficio, importantísimo pues primero verificar y obtener todas las certificaciones de que no se trata de activos o bienes que tienen producción nacional. Y también aquí sí tengo un término para informarle a la DIAN que voy a hacer esa importación y es que mínimo 15 días hábiles antes yo tengo que informarle pues a la DIAN que voy a proceder con una importación, digamos que va a estar amparada por este beneficio arancelario.
podemos continuar, por favor. Listo. En cuanto a los incentivos de la movilidad eléctrica, que también es uno de los beneficios que trae la ley 2099, básicamente están enfocados en lo que tiene que ver con transporte de pasajeros urbano eléctrico y vehículos eléctricos. ¿Cómo se dan esos incentivos? Los incentivos, digamos que hoy obviamente estamos esperando la regulación frente a la cual tiene la CREC hasta el 21 de octubre para emitir, pero básicamente la idea es que la energía que se utilice para cargar este tipo de vehículos, ya sea para transporte de servicio público o para lo que tiene que ver con pues, vehículos de uso eléctrico propio, esa energía no vaya a formar parte o base de la contribución que se tiene que hacer al sistema eléctrico a efectos de subsidiar los estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, hoy en nuestra factura de energía, nosotros pagamos una contribución, digamos que tarifaria, que puede ir hasta el 20% dependiendo del estrato socioeconómico y de la calidad del predio, si es un predio de carácter residencial o de carácter comercial o industrial, sobre el consumo de energía eléctrica que tenemos. La idea es que la CREC va a establecer un procedimiento, todavía a la fecha no sabemos cómo va a ser ese procedimiento, para que de esa base se excluya la energía que esté asociada a la carga de estos vehículos. Entonces, pues obviamente eso genera un incentivo en materia fiscal, en el sentido de que esta contribución, la base va a estar afectada. Tendremos que esperar cómo se termina de reglamentar y cómo finalmente, digamos, se va a establecer una fórmula para determinar del consumo eléctrico qué porcentaje o realmente pues se utilizó fue para la carga de estos vehículos. Finalmente, en materia de beneficios fiscales, encontramos que la ley 2099 tiene unos cambios importantísimos en lo que tiene que ver con los certificados para la obtención de todos estos beneficios que acabamos de hablar, ¿sí? Y es que antes había una competencia compartida entre Minambiente, la ANLA, la UCME, y ahora básicamente ya todo va a quedar en cabeza de la UCME, lo que obviamente va a ayudar a agilizar los trámites, va a ayudar a que el procedimiento pues sea mucho más ágil y que de pronto yo no tenga que ir a un concepto de la ANLA y que luego la UCME me diga que no o viceversa, sino que ya voy directamente hasta la UCME. La UCME tiene hasta el 10 de octubre para poder reglamentar, digamos, este tipo de nuevos procedimientos para la obtención de beneficios, pero en el entretanto ya se expidió una circular, que es la circular externa 035, y en esa circular se establece que en este momento yo puedo con el certificado de la UCME directamente acceder a los beneficios tributarios y que para actualizar el procedimiento pues se necesita un nuevo decreto reglamentario que hoy todavía no tenemos, pero que todo lo que yo presente hasta el 10 de julio de este año pues se va a tramitar con el procedimiento anterior hasta que se emita el nuevo, ¿sí? Y lo que sea hidrógeno verde y azul, que es muy importante, pues aunque la ley, digamos, ya hoy está vigente, todavía no se están tramitando esas certificaciones hasta tanto se expida el correspondiente reglamento. Entonces hay que estar como muy atentos a ver la expedición de este reglamento y cualquier otro pronunciamiento que tenga la UCME en ese sentido. Con eso, básicamente, terminamos lo que tiene que ver con los beneficios fiscales. Aquí, y aprovechando una pregunta del chat, es importante mencionar que la ley 2099 no excluye ninguna tipología de los proyectos que ya se traían en la ley 1715. Es decir, que si algo ya estaba por fuera, estaba por fuera. Lo que hace la ley 2099 antes es agregar conceptos a lo que es fuentes no convencionales de energía y digamos, tipologías en lo que tiene que ver con medición inteligente. Frente a fuentes no convencionales de energía eléctrica, agregar hidrógeno verde, hidrógeno azul y geotermia, ¿sí? El concepto de medición inteligente y frente a eficiencia energética, ampliar los beneficios que se tenían para fuentes no convencionales para que ahora también tenga que ver con lo que tiene que cubran los proyectos de eficiencia energética. Podemos continuar. Bueno, Finalmente.
Perdona, Isabela, solamente un comentario extra, que no sé si ya lo mencionaste, pero oportuno recordarlo. En el proyecto de reforma tributaria del mes de marzo, recordemos que fue aquel proyecto que generó toda esa incertidumbre y protesta social tan grave que vivimos. Ahí había una propuesta de tijera, si se quiere, para un montón de beneficios tributarios. Esta ley, pues Isabel ha mencionado que plantea que todos los beneficios de la ley 1715 y en general los que están planteados acá tendrán una duración de 30 años, ¿sí? Entonces, eso es útil porque contribuye a dar certeza. Si yo me embarco en un proyecto de este tipo, pues yo quiero saber con cierta razonabilidad que voy a poder disfrutar del beneficio. Y si la ley 2029 dice que 30 años, pues maravilloso. Pero eso no quiere decir que el Congreso, el gobierno, o el Congreso, a instancias del gobierno, eh, pueda promover una nueva medida legislativa que en el futuro diga, mire, no son 30, son 15, son 10, son 4, no lo sé. Pero en Colombia hemos avanzado muchísimo con eso. Y cada vez que una norma recorta la vigencia de un beneficio tributario y no dice nada con respecto a aquellos que habían adoptado lo que la norma pedía para acceder al beneficio, hay suficientes antecedentes, incluso compartidos por la propia DIAN, que señalan que debe respetarse la expectativa de aquel que usó la norma para acceder al beneficio. Es decir, aquel que hizo lo que hizo para tener una depreciación acelerada, una superdeducción aprovechable por 15 años, pues los va a tener. Así salga una ley, se expedie y diga que se acaba la superdeducción, porque eso es expectativa legítima de los contribuyentes. Entonces, eso quería precisar. Sigue, por favor, porque creo que este es nuestro último slide para terminar a tiempo como corresponde. Sí, de acuerdo, Carlos Miguel. Yo creo que es súper importante esos 30 años y que, contrario a verlos como un limitante en el tiempo, hay que verlos es como una especie de seguro y estabilidad que el gobierno quiere brindar poniendo esa fecha en la norma. En temas de reactivación económica, básicamente quisimos traer 4 puntos a colación. El primero es la creación del Fondo Energía, que es un fondo que, digamos, va a recopilar, va a ser un patrimonio autónomo que va a recopilar lo que hoy es el PRONE, el FAER, el FADNI y el FEPNG. Y básicamente este fondo se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la atención a emergencias de zonas no interconectadas, las redes internas, ayudar a la sustitución de mecanismos para fuentes no convencionales y combustibles más limpios. O sea, va a ser como la fórmula que el gobierno va a plantear para colaborar y ayudar en el ejercicio de estos proyectos. Frente a la agilización de trámites, vemos que hay 2 tipos de agilización de trámites que son súper importantes, tanto en temas ambientales como en temas de lo que tiene que ver con predial y expropiación. Entonces, básicamente hay una autorización para que los proyectos que, digamos, tienen una fecha de inicio dentro de los 2 años, solamente con que cuenten con la licencia ambiental van a poder iniciar, digamos, como toda la operación en sí. Esto pues obviamente genera que administrativamente y legalmente el proyecto pueda avanzar muchísimo más rápido. Y en temas de predial o indemnización también se le otorga unas facultades extraordinarias que, digamos, ya hoy existían para proyectos de infraestructura pública a este tipo de proyectos de fuentes no convencionales de energía eléctrica. Entonces, pues es maravilloso porque si uno lo mira desde la perspectiva del inversionista, va a ayudar a que sus trámites pues fluyan de una manera mucho más eficaz, que no haya tanto desgaste administrativo y ya digamos que la misma ley es la que contempla la importancia de estos proyectos y la necesidad de agilizarlos. Y por último, digamos que se da una opción de que las regalías, que son esos recursos que se dan por la explotación de minerales e hidrocarburos, puedan ser utilizadas en la
digamos, promoción de proyectos de tipo de fuentes no convencionales de energía eléctrica, así como otros proyectos para la generación, distribución y comercialización de generación de energías renovables alternativas. Todo lo que tenga que ver como en el sector rural y en zonas no interconectadas, de manera tal que, digamos, se propenda como en línea con lo que Carolina mencionaba en un principio y Natalia, con una matriz energética mucho más limpia y lograr acceder a zonas en las que hoy realmente todavía no tenemos conexión eléctrica. Bueno, Isabela, muchas gracias. Estos 4 puntos, de verdad que ahí hay antiguas aspiraciones, novedades y particularmente el tema de regalías. Quienes nos acompañan hoy pertenecientes a la industria minera, petrolera, seguro están pensando en que esas regalías que se pagan sobre producción hoy en día, pues van a alimentar posiblemente proyectos de financiación a los que esos contribuyentes de las regalías puedan tener derecho para desarrollar proyectos de fuente no convencional. De verdad que eso me parece una novedad muy interesante en relación con el tema. Hemos finalizado. Quiero darle las gracias a Natalia, a Isabela, a Carolina, a Martín Arango, que nos ayudó muchísimo en todo el proceso de construcción de la agenda académica. Naturalmente, a todos aquellos que se conectaron el día de hoy, aquí está en pantalla nuestros contactos. Con muchos de ustedes ya nos conocemos, con quienes aún no lo hagamos, pues estaremos encantados de hacerlo. Y recordarles a todos que vamos a estar liberando la versión actualizada del documento regional de incentivos tributarios para energías renovables y eficiencia energética, que es lo que se va a agregar, pues seguramente en el mes de septiembre oportunamente les haremos saber. Gracias a nuestro equipo de Marketing and Sales por conectarse. Y bueno, de nuevo a todos, muchas gracias por su interés y que tengan un magnífico día. Hasta luego. Muchas gracias para todos y bienvenidas las preguntas que de pronto no logramos satisfacer en los correos. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Buen día.